Aupa Sukaldaris, te doy la bienvenida a un nuevo vídeo en la cocina de Neko Sukaldari. Esta vez te propongo una receta que combina el mundo dulce y el salado en perfecta armonía. Estas samosas de morcilla y mango son una deliciosa combinación que no puedes dejar de probar. Para preparar esta receta utilizaremos una morcilla de arroz bien especiada, con un sabor muy aromático y ligeramente picante, que armoniza perfectamente con el dulzor de un mango de avión en su punto exacto de maduración. Una auténtica golosina. Las samosas son unas empanadillas triangulares de origen persa que llevan un relleno salado, se cocinan fritas o en el horno. Son muy habituales en India, Asia y África, aunque hoy en día se pueden degustar en cualquier parte del mundo y se suelen acompañar con una salsa picante. Esta es mi versión de las tradicionales samosas persas. En esta receta juego con los sabores dulce y salado, perfectamente envueltos por una crujiente cobertura de pasta brick. Acompaño las samosas de morcilla y mango con salsa sweet chili, que es perfecta para mojar en ella las samosas. Un espectacular aperitivo que te va a flipar de arriba abajo. Esta receta de samosas de morcilla y mango es muy sencilla y no necesita demasiada elaboración. Una vez más te traigo una receta rica, fácil y original, para que no tengas excusas, así que no perdamos más tiempo y vamos a divertirnos a la cocina. Si te gusta comer rico, estás en el sitio adecuado. Bienvenidos a Neko Sukaldari. Toma nota de los ingredientes que vas a necesitar para preparar estas samosas de morcilla y mango. Una morcilla de arroz especiada, un mango de avión grande y maduro, un rollo de pasta brick, aceite de oliva virgen extra, sal de añana, pimienta negra molida, una nuez de mantequilla y salsa sweet chili. ¿Eres de esas personas que evita comprar mangos en la frutería porque te da pereza pelarlos? Pues se terminó la pereza. Te voy a dar un truco para salvar el hueso y pelar el mango sin esfuerzo. Esta técnica te permitirá sacar unos bonitos dados de carne de mango que son perfectos para tus postres o ensaladas. Apunta al truco, si te fijas bien, se nota perfectamente dónde está el hueso del mango. Solo tienes que deslizar el cuchillo en paralelo al hueso, marcando su contorno de arriba a abajo para sacar uno de los lomos de carne de mango. A continuación, repite la operación en el otro lado, deslizando el cuchillo a ras del hueso. Ahora coge una de las mitades de mango con tu mano y realiza cortes longitudinales en paralelo a lo largo del mango, sin hacer demasiada presión con el cuchillo para no llegar a cortar la piel. Una vez que has hecho los cortes, toca repetir la operación en sentido contrario para obtener pequeños cuadrados de carne de mango. Ahora, sin esfuerzo, realizando una ligera presión en la parte exterior del mango, puedes darle la vuelta y verás cómo sale hacia afuera la carne del mango. Ya lo tendrías listo, cortado en dados para poder comer. Repite la operación con la otra mitad del mango. Cortes en diagonal y dale la vuelta para sacar la carne. Ya tenemos listas las dos mitades de mango. Solo nos falta sacar el resto de carne que está junto al hueso. La carne de esta zona es algo más rugosa, pero la vamos a aprovechar igualmente. Aquí no se tira nada. Vamos a retirar la piel que envuelve al contorno del hueso y a sacar la carne que tiene adherida. Y con varios cortes sacaremos varios gajos de carne hasta dejar bien limpio el hueso. Después trocearemos los gajos en dados. Ahora toca recoger todos los dados de carne en las dos mitades del mango. Hay dos formas de hacerlo, ambas muy fáciles, que te permiten separar los dados de carne de la piel del mango. La primera consiste en rascar la piel con una cuchara grande, recogiendo todos los dados de carne de mango hasta limpiar por completo la piel. Y después está la segunda opción, que es mi favorita, porque es la más rápida y práctica. Apunta al truco, este método consiste en agarrar con una mano un bol y con la otra una de las mitades de mango que hemos cortado en dados. Pasamos el mango por el borde del bol, apretando para que se separen los dados de la piel y caigan fácilmente dentro del bol. Más práctico y sencillo no puede ser este sistema para aprovechar al máximo y sin esfuerzo toda la carne de un mango. Ahora repetimos la operación con la otra mitad y reservamos el bol con todos los dados de carne de mango. Ahora le toca el turno a la morcilla de arroz. Yo suelo utilizar morcilla de Burgos, que compro cuando voy por la zona, en Aranda o en Sotillo de la Ribera. Me gusta mucho también la morcilla de Llodio. Ambas morcillas son muy similares, están bien cargadas de especias y eso me encanta. Un toque ligeramente picante es perfecto para disfrutar al máximo de una morcilla. Con la ayuda de un cuchillo, haz un corte longitudinal y superficial a la piel de la morcilla.
Quítale toda la piel y saca el relleno. Desmenuza completamente la morcilla con ayuda de las manos hasta obtener trozos pequeños que luego podamos saltear y terminar de deshacer en la sartén. Reserva la morcilla desmenuzada en un plato hasta el momento de utilizarla. Precalienta el horno a 180 grados, la temperatura mágica, con calor arriba y abajo. ¿No te da la sensación de que casi todo se hornea a esa temperatura? Siempre a 180 grados. Pon una sartén a fuego medio y cuando esté caliente añade una nuez de mantequilla. Esto aportará un sabor bien rico al relleno. Mueve la nuez de mantequilla sobre el contorno de la sartén hasta que se derrita por completo. Cuando la mantequilla esté completamente fundida y antes de que empiece a tostarse, añade los dados de mango y saltéalos durante unos minutos. La mantequilla le dará un toque especial al mango y al saltearlo conseguiremos que se caramelice y potenciaremos su sabor. Una vez que esté caramelizado, retira los dados de mango y resérvalos de momento en un plato. Vuelve a poner al fuego la misma sartén en la que has salteado los dados de mango y añade un chorrito de aceite de oliva virgen extra. Pero solo un chorrito, que actualmente el aceite es un artículo de lujo. Cuando el aceite esté caliente, añade la morcilla de arroz que hemos desmenuzado anteriormente y sofríela para que suelte la grasa y se vaya deshaciendo. Una vez que empiece a cocinarse la morcilla y adquiera ese tono oscuro tan característico, es el momento de presentarle la otra mitad del relleno. Añade los dados de mango que hemos salteado anteriormente y remueve los dos ingredientes para que se integren bien y vayan aportando sus sabores respectivos. Añade unos pellizcos de sal de añana para potenciar el sabor del relleno de las samosas, junto con unos golpes de pimienta negra molida y un pellizco de pimienta de Espelette. Con estos tres elementos habremos aportado un toque muy especial al relleno. Saltea todo durante unos minutos. Después, retira el relleno de morcilla y mango a un bol. Ya lo tenemos casi a punto para rellenar las samosas. Solo falta que la mezcla salteada se enfríe ligeramente para empezar a rellenar samosas como si no hubiera un mañana. Mientras se enfría el relleno, abre la pasta brick y saca el paquete de pasta enrollada en papel. Vete desenrollando la pasta y haz cortes a lo ancho del rollo de unos 4 dedos de anchura. Cuando hayas convertido todo el rollo de pasta brick en tiras, empieza a rellenar y plegar. Esta parte de la receta es perfecta para que te ayuden los más peques de la casa. También puedes recurrir a unos umpalumpas para acelerar el proceso. Trabajar en equipo es mucho más divertido. Coge una tira de pasta brick y retira el papel protector. Coloca una cucharada de relleno de morcilla y mango en uno de los extremos. No te pases con la cantidad porque si no se saldrá. Haz un pliegue en forma de triángulo que envuelva el relleno. A continuación, repite la operación con otros pliegues sobre sí mismo, de forma triangular, y un tercer pliegue, que convertirá la pasta brick en una especie de cucurucho triangular con una solapa. Pliega la solapa de pasta brick hacia el triángulo, y el ala sobrante lo vamos a humedecer ligeramente con los dedos mojados, para que haga de pegamento y selle la samosa. Si queda algún borde sobrante de pasta, recórtalo con un cuchillo. ¿Divertido? Pues no te preocupes, porque te vas a hinchar a hacer samosas. Es todo un momento art attack. Dale caña porque ya empieza a haber hambre. Repite la operación. Rellena, pliega, pliega, vuelve a plegar, sella y recorta sobrante. Rellena, pliega, pliega, vuelve a plegar, sella y un nuevo recorte. One more time and one more time. Continúa así hasta que no quede relleno y todas las samosas estén terminadas y a punto para meter al horno. Es un trabajo laborioso, pero nada complicado. Pide ayuda y terminarás antes. Coloca todas las samosas rellenas de morcilla y mango sobre una bandeja de horno cubierta con papel vegetal. Derrite en el microondas unos dados de mantequilla y con la ayuda de un pincel pinta la superficie de las samosas para que al hornearlas queden bien doraditas. Cuando tengas todas las samosas barnizadas con mantequilla, abre el horno que hemos precalentado previamente a 180 grados con calor arriba y abajo y hornea las samosas durante unos 5 minutos aproximadamente. O hasta que se doren y la pasta brick quede bien crujiente. En este momento sácalas del horno y retíralas a una rejilla para que se vayan enfriando, pero no dejes que se enfríen demasiado porque calentitas están mucho más ricas. Te recomiendo acompañar estas crujientes samosas de morcilla y mango con una salsa sweet chili.
La combinación dulce y picante es sencillamente maravillosa. Puedes encontrar esta salsa en grandes superficies o en tiendas de alimentación asiáticas. En otro vídeo te explicaré cómo hacer salsa sweet chili en casa. Es muy fácil y merece la pena. Para que esta receta te quede perfecta tienes que tener en cuenta 3 cosas. Usa una morcilla de calidad con un toque especiado. Hazte con un mango maduro para que se integre mejor con la morcilla. Y por último, no dejes que se tueste demasiado la pasta brick. Estas deliciosas samosas de morcilla y mango son un original y rico picoteo, que es perfecto para el aperitivo o como segundo plato acompañado con una sencilla ensalada. Si las pruebas, vas a repetir, y lo sabes. Si te ha gustado el vídeo y quieres estar al día de mis recetas, te aconsejo que te suscribas al canal. Y si ya lo has hecho, tienes todo mi agradecimiento. No te olvides de dejar algún comentario, darle un me gusta al vídeo y compartir la receta por aquí y por allá. Seguro que alguien te lo agradece y yo también. Muchas gracias, esquerrik asko.